confundí. Es que estamos viendo creo que un ejemplo de vecindad y de ese ejemplo pues estuve haciendo una gráfica. Es que confundí los apuntes que mando, bueno, de la que capturamos con lo que hicimos. Entonces estamos viendo vecindad, entorno, y el conjunto abierto dice, es aquel que para todo elemento existe una vecindad cuyos puntos pertenecen todos al conjunto. Sí, Ok, entonces eso es conjunto abierto. Conjunto cerrado. Bueno, voy a definir punto frontera. Dice, un punto frontera de un conjunto es un punto tal que toda vecindad de dicho punto contiene al menos un punto que pertenece al conjunto y un punto que no está en el conjunto. Vamos a suponer que aquí tenemos este conjunto. Entonces, este es el conjunto. Por ejemplo, este puntito de aquí tiene una vecindad acá, así, ¿no? ¿Sí? Pero esa vecindad contiene puntos que están en el conjunto y puntos que están fuera del conjunto, ¿sí? Entonces, este se llama punto frontera. Es un punto frontera. Frontera. Ahora, este conjunto este conjunto que está aquí se llama el interior. Por ejemplo, si este es S, se llama el interior de S. Y este es el exterior de S. Todo este conjunto de puntos, estos, se llaman la frontera. O sea, en este caso, todos los puntos que estoy señalando cumplen las condiciones de punto frontera. El punto interior de ese, aquí dice más adelante, punto interior, decimos que un punto es interior a un conjunto si existe una vecindad de el punto cuyos elementos están contenidos en el conjunto. A todos los puntos que cumplen con esa condición se llama interior. Y este que está aquí está afuera, o sea, esto que está aquí afuera, se llama el exterior de ese. Y este símbolo, que generalmente se utiliza para derivada parcial, es la frontera de ese. ¿Sí? Entonces, un conjunto es cerrado si contiene todos los puntos frontera.
Y un conjunto abierto es aquel que es igual a el conjunto que habíamos llamado interior de S, ¿sí? Pero aquí viene la definición más arriba, ¿sí? De conjunto abierto. Ahora, el de conjunto conexo es un conjunto que, dado cualquier punto del conjunto, existe una trayectoria formada por segmentos de recta que los une y cuyos puntos pertenecen al conjunto. Ese conjunto conexo, ¿no? Conjunto conexo. El conjunto conexo es, por ejemplo, este. Así, vamos. Si yo tengo aquí un punto P1 y acá, bueno, PQ, entonces va a haber una trayectoria, en este caso, así, por ejemplo, que una los dos puntos. Pero nótase que la trayectoria está totalmente contenida en el conjunto. Vale. Vale. Decía que un conjunto es conexo si cualquier par de puntos del conjunto se pueden unir por medio de un conjunto de rectas unidas entre sí, de tal manera que todo ese, que en este caso se denomina poligonal o línea quebrada, ¿sí? Toda ella está dentro del conjunto. También otra opción es que se puede unir por una curva, donde esta curva está totalmente contenida en el conjunto, ¿sí? Eso es con un conjunto conexo. Ahorita vemos un ejemplo, ¿eh? Ahí está muy abstracto, ¿no? Vamos a ponerle números. Ahora, conjunto convexo o simplemente conexo. Por ejemplo, es uno como este. Aquí cualquier par de puntos se puede unir con un vector, el vector que va de P a Q. Entonces, eso es un conjunto convexo o simplemente conexo. Y luego punto interior, punto exterior, punto frontera. Y llamamos dominio a cualquier conjunto que sea abierto y conexo. Eso es lo que viene después de conjunto conexo. Llamamos dominio a un conjunto abierto y conexo. Un dominio simplemente conexo. Bueno, ahí es lo que estaba explicando, es simplemente conexo. Es el que todos puntos se pueden unir por una trayectoria formada por segmentos de recta y cuyos puntos pertenecen todos al conjunto. Y dice de tal manera que el simplemente conexo no tiene agujeros y el dominio múltiplemente conexo sí tiene uno o varios agujeros. Ahorita, ¿qué es eso? Vamos a suponer que yo tengo este conjunto, pero aquí hay hoyos así. El conjunto es este. Ahorita vemos uno de estos. Bueno, no es exactamente, me parece. Entonces, este simplemente, perdón, este es conexo, ¿sí? Este es el conjunto S. Este es conexo. Y pero no es simplemente conexo. Porque, por ejemplo, si yo tengo un punto aquí, no lo puedo unir por medio de una trayectoria, ¿sí? De tal manera que
todos los puntos de la trayectoria, por ejemplo, estos, así, caigan totalmente dentro del conjunto. Entonces, ese es un conjunto, como dice aquí, que tiene uno o varios agujeros, y ese se llama dominio múltiplemente conexo. Y dominio simplemente conexo es como el que tenemos en negro, la parte, pues, la última parte, ¿sí? Y además el dominio debe ser abierto, ¿sí? A diferencia de una región, ¿sí? Región, se llama región a la unión de un dominio y posiblemente algunos, ninguno o todos sus puntos frontera. Una región cerrada es la unión de un dominio con el conjunto de todos sus puntos frontera. Muy bien. Vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, ustedes me dicen si puedo borrar esto. Muy bien. Ahora vienen los ejemplos de todo eso, ¿no? Voy a cerrar. Más interior.
Profe, ¿También? ¿cómo se llama este tema? Pues yo lo puse, yo lo anoté topología del plano, pero es o bien conjuntos de puntos en el plano complejo, como viene en el libro. Ya, vamos a ver eso por lo pronto, ¿no? Bien, empecemos con el primero, con el 1. Dice z menos 1 menos i. Es mayor o igual que 1, menor o igual que 2. Entonces aquí nosotros tenemos el siguiente conjunto. Va a ser un ánulo cuyo centro es 1, 1. O bien el complejo Z0 igual a 1 más i. Entonces es 1 más i, ¿no? Voy a ponerlo por acá, así. Aquí sería 1 más i. Aquí este es 1, 1. Y este es el centro de la circunferencia interior y la circunferencia exterior. Por ejemplo, tendríamos una circunferencia de radio 1, ¿sí? Que haría esto. ¿Sí? Y una circunferencia exterior de radio 2, ¿sí? Pero con el mismo centro. La exterior lo voy a poner con otro color. Ese es largo. Ahora, pero el conjunto en sí es mira. ¿Sí? Vamos a llamarle S1. Nada más por ponerle algún nombre. ¿Sí? A ver, entonces, ya tenemos graficada el conjunto, el cual es z menos 1 menos i
mayor o igual que 1, pero menor o igual que 2. ¿Sí? Si quieres, este radio es 1 y este radio es 2. ¿Sí? Entonces, ahora vamos. ¿Es abierto el conjunto? Pues no, porque contiene esta parte. O sea, contiene las circunferencias. Entonces mi conjunto no es abierto. ¿Sí? Voy a ponerlo acá. No es abierto. Pero como contiene todos estos puntos, y ahorita vamos a decir que estos puntos son sus puntos frontera, entonces es cerrado. ¿Sí? No es abierto, es cerrado. ¿Sí? ¿Qué sigue? Inciso D, bueno, inciso C. Este es conexo. O sea, es múltiplemente conexo porque aquí tiene un hoyo. ¿Sí? Es el hoyo de la dona, ¿no? Entonces, aquí como tiene un hoyo, el conjunto nada más es conexo. No es simplemente conexo. ¿Sí? O sea, aquí A, B, C, no es convexo. Aunque la palabra convexo no me gusta mucho para ese conjunto, es mejor simplemente conexo. ¿Sí? Ahora, el inciso D. Para que sea dominio debe ser abierto. Ya no cumplió la condición. No es abierto, entonces no es dominio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es su interior? El interior, a veces, el interior de la circunferencia del conjunto es lo que está dentro del conjunto. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está dentro del conjunto? Es esto que está aquí, sin considerar a las circunferencias. Entonces, el interior de S1 es todos los Z tales que 1 es menor que Z menos 1 menos I menor que 2. Ese es el interior. Ahora, ¿cuál es el exterior? F, el exterior. Aquí, el exterior consta del interior que tengo, o sea, de lo que está dentro de la circunferencia pequeña y lo que está fuera de la circunferencia grande. Entonces aquí tenemos que partirlo en dos conjuntos. El exterior sería todos los Z tales que Z menos 1 menos I es menor que 1. ¿Sí? Ese menor que 1 es lo que está aquí adentro. ¿Sí? Y luego unión todos los Z tales que Z menos 1 menos I es mayor que ¿qué? Que 2. ¿Sí? Ese es el exterior. Ahora, ¿quién es el punto, la frontera? A, B, C, D, F, G. La frontera de S1 consta también de dos conjuntos, Z menos 1 menos I igual a 1. Es decir, la circunferencia interior, esta. Y la otra serían Z, tales que Z menos 1 menos I es igual a 2.
Entonces, esa es la frontera. ¿Sí? Vamos a ver si es región. Para que sea región, debe contener alguno de sus puntos frontera, ninguno o todos. En este caso contiene a todos. Entonces, esta es una región cerrada. ¿Sí? Y además, este conjunto es acotado. Bien, vamos ahora con el problema 2, o inciso 2, como quieres decirlo. Voy a quitar esto. Entonces es el problema número 2 del conjunto de todos los z en los complejos tales que z menos i en valor absoluto es mayor que 2, pero menor que 3. Entonces aquí tenemos otra vez una situación como la anterior, parecida. Aquí el centro es I, entonces es por aquí, es 1. ¿Sí? Porque recuerda, para hacer la gráfica no lleva la I. Ya cuando especificamos al punto, sí, estos números que tenemos aquí los multiplicamos por I, pero hasta que ya le digamos, este es el punto Z igual a I o Z0 igual a I. Cuando lo graficamos, insisto, es nada más lo que acompañe a la I. ¿Sí? Entonces, pero tenemos dos circunferencias de radio interior 2 y otra de radio exterior 3. Ahí no me va a alcanzar. Voy a bajarlo un poquito. Entonces, como el radio exterior es 2, entonces tendríamos 1, 2. Luego 1, 2. 1, 2. 1, 2. Entonces, la circunferencia interior, la voy a hacer con negro, sería esta. Este es 1, ¿sí? Y es 1, 2, 3, ¿sí? Y este es 1, 0, menos 1. ¿Por qué lo hice así, punteado? Porque el símbolo es mayor que 2, ¿sí? No contiene la circunferencia. Si la contuviera, sería aquí mayor o igual, ¿sí? Y la exterior tampoco la contiene. Entonces, ¿qué tenemos? Una circunferencia exterior
¿sí? Con radio 3, entonces sería 1, 2, 3. Aquí son 2, aquí serían 3. 1, 2, 3, más arribita. Y luego 1, 2 y 3. Entonces la circunferencia exterior estaría así. Así. Ahora, ¿quién es el conjunto? El conjunto es este. ¿Sí? Fíjate entonces que este conjunto no contiene nada de sus puntos frontera. Entonces, ¿cómo es? ¿Será que es cerrado? No. El cerrado contiene todos los puntos frontera. Este no contiene ningún punto en frontera. Entonces, ¿qué será? Abierto. Es abierto, pero no es cerrado. No es cerrado. Es conexo, porque si yo coloco aquí un punto, por ejemplo, y otro punto por acá, los puedo unir con esta poligonal. Bueno, una así y otra así, ¿no? Son tres rectas unidas mutuamente. Esto se llama poligonal. Entonces el conjunto es conexo, ¿sí? Ok, pero no es simplemente conexo. Pero como este conjunto es conexo y abierto, entonces constituye lo que se llama un dominio. Entonces aquí de esto sale sobrando, el dominio. Y el interior de S1, pues, bueno, vamos a llamarle a este S2. Este sería S2, ¿sí? Por ponerle nombre, como dije hace rato. Entonces el interior de S2, ¿sí? Es igual a S2, porque es abierto. Sería todos los z tales que en 2 es menor que z menos i menor que 3. Ese es el interior. Y el exterior sería lo que está dentro, z menos i menor que 2, ¿sí? Lo que está dentro de la circunferencia de radio 2 y lo que está dentro de la circunferencia z todo menor que z menos i mayor que 3. Todo lo que está fuera de la circunferencia de radio 3, esta parte, ese es el exterior. Ahora, el conjunto frontera, los fronteras siguen siendo z menos i igual a 2, unión z menos i igual a 3. O sea, aquí, serían S2. Profe, Mande, ¿ya se va a acabar el tiempo?
Bueno, pues la frontera de S2, te decía, es la unión de las circunferencias, ¿sí? Por eso aquí aparecen los signos de igualdad. Y el conjunto es una región, porque pues, pero es región, no está cerrada. Profesor, tengo una duda. ¿Cómo, Sí. cómo fue que supo que era un conjunto abierto? Es que bueno, aún estoy algo confundido en esa parte. Es que abierto, pues no contienes puntos frontera. Ah, ok. Pero estos de aquí, todos estos son la frontera, lo que está en negro es la frontera, pero no los contiene. Entiendo. Entonces, en ese caso, si es que sí los contiene, es un conjunto cerrado. Si es el Sí, caso, como el ¿sí? anterior, Ah, el, ok. el anterior era cerrado porque contenía todos sus puntos frontera. Ah, ya. Ok, ok. Gracias, profe. Bueno, bueno, continuamos con el 3. Ya lo borré. S2, S3. Era el inciso 3. S3 era el conjunto de todos los Z en complejos tales que era 2RZ más 4IM Z 4. IM Ajá. Z menor 8. Son Z los dos, ¿eh? Pero esto quiere decir, ¿qué quiere decir RZ? ¿Real? La parte real de Z, o sea, X, y in Z es Y, o sea, parte imaginaria de Z. Por eso dice in Z. Muy bien, entonces, de hecho, la inecuación es 2X más 4Y menor o igual que 8. Sí, pero pues ya ves como los matemáticos les encanta hablar con variable compleja donde se está dando variable compleja.
aquí, según eso es geometría. Bueno, pero no nos importa a nosotros. El chiste es de que es 2x más 4y menor o igual que 8. Esto primero lo que hay que hacer es graficar a la recta, que es 2x más 4y igual a 8. Para graficar la recta, lo que se hace es encontrar las intersecciones con el eje X, o sea, hacemos y igual a 0. Si hacemos y igual a 0, me quedan 2x igual a 8. O sea, la recta pasa por 4. Y la intersección con el eje de las y haríamos x igual a 0. Y entonces 4y es 8. O sea que y vale 2. Entonces mi recta va a ser la siguiente. Esa pasa por 4. O sea, aquí pasa las X, aquí está el 4, el eje X o el eje real, y en el eje imaginario pasa por 2. ¿Sí? Entonces la recta, como aquí yo tengo igual, la recta la dibujo así. Ahora bien, ¿de qué conjunto se trata? O sea, ¿es el de abajo o el de arriba de la recta? Para decidirlo, vemos el origen. El origen es el 0, 0 y es el más fácil de comprobar si está abajo de la recta o si está arriba de la recta, porque fíjate, el origen está abajo de la recta. Entonces hacemos 0, x y me quedan 0 es menor que 8. ¿Se cumple? 0 menor que 8. Sí. A ver, ¿es cierto que el número 0, 0 es menor que 8? Sí. Sí. No. No. Si no tienes nada y tienes 8 pesos, ¿cuál es donde tienes más? El 0 es menor que el 8, ¿no? Ah, sí, me dijiste que sí, ¿verdad? 0 menor que 8. O bien el 8 es mayor. Sí, estoy divagando ya. Malditas drogas. El 0 es menor que 8. 8 es mayor que 0. A ver, si yo tengo 0 mayor que 8, eso es lo que no se cumple, ¿verdad? Sí, eso no se cumple. Era lo que yo estaba diciendo de que si tenías 8 pesos. Bueno. Entonces, como el 0 cumple, eso quiere decir que el 0 está en el conjunto. Entonces el conjunto es lo que está, entre comillas, abajo de la recta. Aquí hay un pequeño problema existencial acerca de la frontera. ¿Sí? Porque esto que está aquí es parte de la frontera. No es la frontera, porque este se va al infinito. Entonces la frontera de este conjunto algunas veces se toma como en la recta, otras veces se dice que no existe la frontera. ¿Por qué? Bueno, este conjunto no es acotado, ¿sí? Pero no es abierto. Entonces el conjunto no es abierto. Ahora, ¿es cerrado? Si nosotros decimos que esta es su frontera, sí la contiene, entonces es cerrado. Pero hay otros que dicen, no, la frontera
de este conjunto no existe porque este se va al infinito. Nada más en esta parte que tengo aquí, ¿sí? Esa es parte de su frontera, ¿sí? Pero nosotros vamos a decirle que es cerrado. Ahora, ¿ese conjunto es conexo? Pues sí, es conexo. Es más, no solo es conexo, sino es simplemente conexo, ¿sí? O lo que habíamos dicho como convexo, ¿sí? Es conexo y entonces, porque dices no es abierto, entonces este no es un dominio. Ahora, ¿quién es su interior? Ahí sí está bien problemático, porque el interior sería el conjunto de todos los zetas, tales que Profe, 2 RZ más 4 in Z es menor que 8. profe, Vale. es que hay unos que están en espera. Ah, qué muchachos, se quedaron afuera. Ya están adentro. Ahora, ¿cuál es el exterior? El exterior ya cuando tienes decidido el interior, el exterior es muy fácil, porque nada más le cambia la desigualdad. Y ahí la frontera, te decía, algunos dicen, esta recta es su frontera, ¿sí? Pero tendríamos que vernosla con, si decimos que no, tendríamos que ver la proyección estereográfica y ya no me alcanza. Ay, Dios mío. ¿Por qué la anda viendo, no? No estés mirando como me está. Micrófono, compañero. Entonces, ese conjunto, su frontera sería 2RZ más 4 veces IMZ igual a 8. Y luego, pues es una región. ¿Sí está claro? Porque la parte de dominio y región son uno de los objetos que más vamos a estar utilizando. Nos vamos a estar refiriendo a ellos. Entonces, por eso te digo que sí está claro. Bueno, entonces vamos a regresar a esto, luego en los ejemplos, pero con otras cosas. Voy a borrar aquí. Sí, profe. Vamos a ver, aunque ya no nos corresponde. ¿Por qué ya no nos corresponde? Porque lo vimos en álgebra, la forma polar.
o trigonométrica. ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos un número complejo aquí, por decir algo. Entonces, este complejo se puede especificar por dos números. Uno, que es la longitud del origen al punto. ¿Sí? Esa longitud la denotamos con una R. Y este ángulo lo voy a llamar θ. Aquí la forma polar es para números complejos distintos del cero. Ah, por cierto, las coordenadas polares las inventó Isaac Newton. R, θ. ¿Sí? Las inventó Isaac Newton. ¿Para qué las inventó ese compa? Pues inventó el cálculo. Y luego pues hay 4 leyes, ¿no? En física, ¿sí? Que son las leyes de la mecánica en física. Bueno, pues él inventó esas coordenadas polares para describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. O sea, imagínate que aquí tengo una elipse, ¿sí? Bueno, es una elipse. Entonces, en uno de los focos está el Sol y aquí anda nuestro planeta. ¿Sí? Anda dando vueltas alrededor del Sol. El Sol está en uno de los focos del eje mayor, ¿sí? De la elipse. Para describir las ecuaciones o la ecuación que te indica que el movimiento del planeta alrededor del Sol es una elipse, por eso tuvo que inventar las coordenadas polares, ya que la distancia que hay de aquí al Sol, o sea, de la Tierra al Sol, es la distancia R y ya han visto que vienen coordenadas polares. Es más fácil escribir la segunda ley de Newton para el planeta, ¿sí? Utilizando coordenadas polares. Bueno, ahorita ya lo vemos, ¿no? Pero pues en su tiempo fue novedad inventar a estas cosas para describir este movimiento. Bueno, eso es de mecánica, ¿no? O ¿cómo le llaman? Física. ¿El primer semestre? Bueno. Entonces, las coordenadas polares de un punto como este, o sea, Z es X más Y, ¿no? Pero X es esta cantidad y la Y es esto que tengo aquí. ¿Sí? De aquí a aquí. Nada más que no lo puedo. ¿Cuánto vale la X en función de R y θ? Ahí acabo de pasar el curso, ¿no? De fundamentos de álgebra. Ahí les dijeron lo de coordenadas polares, ¿no? ¿Que no más bien era en cálculo vectorial, profe? Bueno, pues también. Pero la forma de escribir un número complejo en coordenadas polares, pues se vio en álgebra, en fundamentos de álgebra.
Y también fue en cálculo vectorial. ¿Cuánto vale? Ah, pues es R coseno de teta y R seno de teta. ¿Sí? Entonces, esta R se puede factorizar y esta se llama representación polar. O trigonométrica. La mayoría le dice representación polar, pero hay unos matemáticos ahí en la academia que le dicen representación trigonométrica o geométrica. Entonces, para que no te agarre descuidado, ¿no? Entonces, Z es R coseno de teta más I seno de teta. ¿Sí? Esa es la representación polar con los dos números. ¿Sí? Profe, Pero, lo de R coseno de teta sí me lo habían dicho, pero lo de Y no. O sea, así como está en forma de número complejo, no, la verdad no me lo habían mostrado. pero ¿qué pasó? ¿En fundamentos no te acuerdas? No, profe, creo en fundamentos nada más fue lo de números complejos, pero no de su forma polar. Ay, bueno. A ver, si yo tengo en el cuadrante, en cualquier cuadrante, el coseno del ángulo es la X entre esta cantidad, o sea, X entre R. Te voy a poner así R, ¿sí? Porque este ángulo que tengo aquí, ¿sí? Está dado por medio de X entre R. No es el cateto adyacente. Eso sirve nada más para ángulos de 90 grados. Ahora, el seno del ángulo es Y sobre R. ¿Sí? Entonces, de aquí despejando la X, vale R coseno de teta y Y vale R. Perdón, ya me fui un poquito más adelante, pero espérame, deja borrar acá. No. Vamos a suponer que tenemos una circunferencia de radio R. ¿Vale? Y aquí hay un ángulo, R, o mejor dicho acá, aquí hay un ángulo teta. ¿Sí? Esta circunferencia con centro en el origen cumple la ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. ¿Sí? Pero, ¿por qué la x está dada así? Bueno, pues es que acuérdate de que aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Esta es la x, ¿no? Y la x es, no, el coseno del ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? ¿Y cuánto vale el seno del ángulo? Es el cateto opuesto. ¿Mande? Sí. Es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces de ahí surge la X y la Y. Ahora bien, ¿por qué a estas se les dicen a las funciones seno y coseno también se les dicen circulares? Pues porque provienen de un círculo. Acuérdate que el coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1.
Entonces, por eso es de que las funciones coseno y seno se les llama circulares o trigonométricas. Se les llama circulares o trigonométricas. Espérame un momentito, ¿dónde está la barbaridad? Bueno, es que ahí en el temario viene que veamos funciones complejas trigonométricas circulares. O son trigonométricas y circulares son sinónimos. O sea, aquí hay un, ¿cómo se llama? Un pleonasmo, trigonométrica y circular. O sea, las coordenadas, las funciones coseno y seno se llaman circulares porque provienen de un círculo. Y también se les llaman trigonométricas. Pero el nombre debe ser circulares. Bueno, ya. Entonces, Z es igual a R coseno más I seno. Esa es la representación polar. Pero los matemáticos usaron las primeras letras de este binomio para abreviar el trinomio y le pusieron cis teta. A esto todo es cis teta. Pero el ingeniero le utiliza este simbolito como para señalar un ángulo y se lee igual R cis teta. Bueno, entonces la X y la Y se obtienen por medio de estas ecuaciones. ¿Cómo se obtienen la R, ¿sí? Y el ángulo teta? Bueno, pues ahí en la parte superior ya tenemos la R. R es el módulo de Z, o sea, es la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Ya te estás acordando, ¿verdad? Que sí vieron las polares, ¿no? ¿Y cuánto vale la X y cuánto vale cuánto vale el ángulo teta? Bueno, pues. Con la tangente inversa, ¿no, profe? Así es. Arco tangente. Si tú divides Y entre X, te queda R seno de teta entre R coseno de teta. Me queda Y sobre X. Entonces la R se cancela y aquí me queda seno entre coseno y es la tangente de teta igual a Y entre X. ¿Sí? Pero como el ángulo teta, te decía, puede ser este o bien también puede ser este. ¿Sí? Nosotros vamos a medir el ángulo teta con el que está entre menos pi y pi. Tu maestro de circuitos no va a utilizar esa notación, ese intervalo, ¿sí? Va a utilizar de 0 a 2 pi. Pero nosotros aquí lo vamos a utilizar de esta parte, de esta manera. Entonces, la tangente de teta, de ahí puedo despejar la tangente de teta. Si yo hago una pequeña gráfica aquí, en esta región y en esta del plano, o sea, en el primero y en el cuarto cuadrante, la X es mayor que 0. ¿Sí? En esta y en esta. Entonces ahí, la teta va a valer la tangente inversa de Y sobre X. No hay problema. Pero ¿qué pasa si mi ángulo está aquí? Entonces, la X es negativa y la Y es positiva. En ese caso, va a ser tangente inversa de Y en X, pero ¿qué crees que mi calculadora me va a dar
no me va a dar este ángulo, me va a dar este. O sea, así, la calculadora te va a indicar este ángulo. Entonces, en ese caso, cuando la X es negativa y Y es positiva, o sea, estás en el segundo cuadrante, entonces aquí le vas a tener que agregar. Tenemos que ajustar el cuadrante para que quede. Así es, le vas a agregar pi radianes o 180 grados. Si sigues estando en la X negativa, o sea, que está por acá, el ángulo, así, aquí se pasa de 180, entonces ya no está en esta convención. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a restar 180. O sea, si la X, ya lo había escrito, ¿no? Si la X es negativa y Y positiva. Cuando la X es igual a 0, o sea, cuando estoy aquí, no, la Y es igual a 0 y X positiva, el teta es 0 grado, 0, ¿sí? Es 0. Voy a ponerle aquí como en computación para que se acuerden que es 0. Y cuando Y igual a 0 y X es menor que 0, sería el ángulo hasta acá. Entonces aquí el ángulo vale pi. Si X es igual a 0 y Y es positiva, estaría por aquí, en esta parte. Entonces, ahí en ese caso, serían pi medios. No mayor. Y menos pi medios cuando X sea igual a 0 y Y sea menor que 0. Esa es una convención, ¿sí? Ahora bien, ese ángulo teta se llama el argumento principal. Ahora sí se acordaron, ¿verdad? Es que, profe, le digo que con complejos no lo vi, yo lo vi con en 3 dimensiones, esto de las coordenadas polares. Profe, cuando, En 3 dimensiones se llaman coordenadas cilíndricas. ¿Mande? tenía una duda cuando había puesto en la tercera opción de tangente inversa de YX menos pi. Ahí puso que era X menor a 0 y Y mayor a 0. Así como arriba, ¿va a ser lo mismo? No, perdón. Es abajo, ¿no? Ambos negativos están aquí. Ok. Gracias. No, me equivoqué ahí. Entonces te decía que este ángulo teta se llama argumento principal. ¿Sí? Y se denota así. Profe, Mande. ya va a acabar la clase. Ok. Bueno, entonces son notaciones que vamos a emplear para determinar la forma polar o trigonométrica de un número complejo. Mañana vemos las operaciones rápidamente con un ejemplo y ya para pasar a funciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pues ya. No, profe, creo que ya no. Entonces nos vemos mañana y me acuerdan que sigue lo de ejemplos, ejemplificar lo de forma polar. Sí, profe. Sí, profe.